Bueno, yo a Toronto le llamo el lugar en donde los sueños se hacen realidad. ¿Por qué? Porque ahí cumplí yo mis sueños, Okay. ¿sí? Cada persona tiene una experiencia distinta, pero a mí Toronto me abrió las puertas de una manera espectacular. Siento que hacer un posgrado en el exterior te va a dar mucho campo de mejora, no solamente profesionalmente, sino personalmente. Bienvenidos a otro episodio de Vivir Afuera. Mi nombre es Andrew Carvajal, soy un abogado migratorio y un sommelier aficionado de noche. Acá mezclamos el tema de los vinos y la migración y hoy vamos a hablar de una joven migrante que llegó a la ciudad de Toronto a estudiar, trabajar y eventualmente hacer su hogar allá. Mi pasión es ayudar a la gente a hacer de Canadá su hogar. Y soy un aficionado a la degustación de vinos. Hay varias similitudes entre ser un excelente profesional migratorio y la preparación del vino. La cosecha de un buen vino toma años de planeación. Uno no migra de un día para otro. Es una decisión importante que tiene un impacto drástico en la vida de una persona y de su familia. La clave está en los detalles, la experiencia y la calidad del proceso. De esto se trata este podcast. De brindar información valiosa sobre la migración, presentar consejos y puntos de vista variados y honestos de gente con distintas experiencias. Y al mismo tiempo, divertirnos un poco, tomarnos una copa de vino juntos, aprender cosas nuevas sobre la migración, el mundo del vino y el reto que es migrar por fuera del país. Bienvenidos a nuestro podcast Vivir Afuera. En este episodio nos acompaña Catalina Mosquera Molina, una colombiana que migró a Canadá como estudiante, después como trabajadora y ya se ha establecido allá, pero por temas laborales ha seguido muy conectada con Colombia y con Latinoamérica. Catalina, siempre es un placer tenerte y muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Andrew. Gracias por este espacio tan bonito y por permitirme contar mi historia en Canadá mezclada un poco con Colombia. Bueno, Catalina, entonces tú me has comentado en el pasado que te gustan los vinos rosé, ¿verdad? Me encantan. Entonces, como ves, escogí Gracias. específicamente eso y escogí un rosé que para mí es bastante único, en mi opinión. No es como el típico rosé que uno toma todo el tiempo. Es un Cabernet Sauvignon rosé, que de nuevo no es algo que vemos todo el tiempo. Es somontano, y ahorita hablaremos qué significa eso, de España, de la marca Enate, del año 2022. Wow. Y es, sí, como he mencionado, es un vino de la región de Somontano, que para que tengan este título, para que pues puedan llamar a un vino somontano, deben ser de esta zona, que es como al noreste de España. Y la variedad de este vino es 100% Cabernet Sauvignon. Bueno, entonces, para catar un vino, comenzamos con la vista, después lo vamos a movernos la nariz, después darle vueltas, vamos a probarlo y vamos a saborearlo. Entonces, comencemos con la vista. Cuéntame un poco qué ves acá, qué colores, qué matices. Y esto no es un test, simplemente dime lo que se te venga a la cabeza. Bueno, veo un rosado muy único porque es un rosado como con tonos rojizos. Sí. Entonces me gusta, es un rosado como tendiendo a un rubí, al color de un rubí me recuerda este vino. Uh-huh. La copa me encanta, siento que lo hace ver muy elegante y no lo he Si quieres, olido. ahorita llegamos Huele rico. a la nariz. Sí, el color me gusta, es muy especial, es muy lindo. Es como entre un salmón, pero yo diría que tirando mucho más como a fresa. Sí. Al color parece como un jugo de fresa, parece como sí, un refresco de fresa, un color muy lindo. Y bueno, sí, que para las personas que quieran saber esto, no es que el mosto o el jugo de un rosé sea de este color, es el mosto, el jugo siempre normalmente es claro, si lo queremos llamar blanco, pero es el que tenga contacto con las uvas, en este caso, con la piel de las uvas, en este caso el Cabernet Sauvignon, lo que le da el color al vino. Entonces, si es un Cabernet Sauvignon tinto, va a tener mucho más contacto con las uvas que lo va a tener acá. Okay. Pero como tú dices, es tirando ya al rojo, ya es mucho más oscuro de lo que normalmente vemos. Sí, son más claros. Correcto. Sí. Y bueno, ahora sí, si quieres, pasemos a la nariz, que obviamente giramos el vino un poco como para que salgan los aromas y cuéntame un poco qué notas hay. Algunos frutos, algunos toques de algo que... Es dulce, me huele dulce, favorito. ¿Y alguna fruta en específico que te venga a la mente? Hay que tener un desarrollo del olfato bien profundo para sentir la fruta en un vino. Yo siento como frutos rojos, como cereza, de pronto fresa. Habíamos dicho más bien fresa, sí. Frambuesa de pronto,
Pero no sé si la alcanzas a notar también, a pesar de que es dulce, también se le siente un poco lo cítrico, como esa Sí, mineralidad. no es del todo dulce. Ujú. Se le siente No como soy un tan poco... experta. Me huele dulcecito y eso ya me encanta. Me Ah, huele ok, como a qué bien. frutica. A medida que me vas diciendo las frutas, siento que las voy detectando cuando lo olfateo de nuevo. Y bueno, pasemos a la mejor parte, la de saborear. Mi favorita. Salud. Salud. Bueno, ¿qué te parece? Delicioso. Sabe mucho a fruta. Sí, Sabe a fresa. es un vino Me muy encanta. afrutado, una mezcla como de fresas, pero también de pronto un poco de cítricos. Es dulce, a mí me encantan los vinos Me dulces y encanta. normalmente me voy por algo ahí, pero me gusta que es un poco balanceado, no es tampoco tan dulce, Tan tiene un dulce. poco como de acidez que lo balancea un poco Ujú. y tiene esa frescura, esa mineralidad, ese vino que uno, no sé, cuando está haciendo calor afuera, quiere como Es tomarse algo así, es refrescante. muy refrescante, Ajá, exacto. sí, perfecto. Y se puede tomar perfectamente bien frío, Sí, bien perfecto. frito. Y bueno, si alguna vez encuentras esta botella y quieres ver con qué la acompañas, yo recomendaría de pronto, como aperitivo me parece que está muy bien. Antes de una comida o en una terraza hablando con amigos o amigas, En me un, parece que está muy en bien. una tarde caliente, Sí, calurosa. exacto. Ajá. Pero también maridaría muy bien como con pescado, con salmón, con atún, con mariscos, comida de mar en general. Este tipo de rosés maridan muy bien. De pronto vegetales y pollo. Y bueno, entonces Enate, Delicioso. Somontano, Cabernet Sauvignon. Y bueno, ahora sí a lo que Enate, venimos. Somontano, Cabernet Sauvignon. Me lo tengo que aprender porque es de mis favoritos de ahora en adelante. Bueno, me alegra que te haya gustado. Bueno, Catalina, cuéntanos un poco de tu historia. Yo sé que tú has sido una viajera desde chiquita, ¿verdad? Así es, Sé que has sido, si quieres comencemos ahí, cuéntanos un poco de tus viajes, porque tú has estado estudiando por fuera, eres colombiana, de de Bogotá. nacimiento. Sí, Ok, orgullosamente bogotana, con ok, papás del Valle, papás bayunos. ok, Entonces un poco de herencia de los dos. dale. Y cuéntanos un poco de tus, bueno, tus viajes iniciales por fuera de Colombia. Bueno, comencé muy chiquita, en efecto, mi papá me envió a los 13 años a Canadá, a mi primer, digamos que viaje por fuera. Fue un summer camp, un programa de verano corto de un Ujú. mes en Vancouver. Ni yo me la creo hoy en día, digo, no sé mi papá cómo me mandó tan pequeña, no me daría a mí el hígado como mamá hoy en día, pero toda la vida le estaré agradecido a mi papá y a mis hermanas. Mi hermana mayor fue, la del medio mayor fue porque soy la más chiquita, Ok, pero mi hermana mayor del medio fue la mayor precursora de que yo fuera 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 del país desde pequeña, porque ella decía que eso me abría la mente, el claro. mundo. Entonces, siempre eternamente agradecida con mis papás y con mi hermana, por supuesto, por eso. Y eso me interesa porque, bueno, ahorita hablaremos de tus otros viajes Ujú. ya para establecerte en Canadá, pero esto fue hace tiempo, no tanto tiempo porque yo sé que tú eres bastante joven, Cabe eh, aclarar. pero cuéntame, sí, como un adolescente, ¿cómo fue viajar a Canadá? Uy, bueno, siento que era necesario. Ok. Me porté bien mal. Me porté bien mal. Me acuerdo que en esa época no había WhatsApp, no había Teams, no había nada, entonces era con tarjeta. Yo llegué, estaba cansada y pasaron como 2 días y se me olvidó avisar en la casa que yo había llegado, yo estaba en otro plano, pero aprendí muchas cosas. Llegué a Canadá sin saber cómo se decía pizza en inglés, o Mm, sea, grave, no sabía nada. Pero conocí gente de muchas partes del mundo, me impregné un montón de diferentes culturas y siento que eso hizo desde pequeña que yo para cuando fuera grande siempre estuviera planeando que lo que fuera a hacer en mi vida era viajando, era conociendo el mundo, porque el mundo es inmenso, hay mucho que aprender. súper. Bueno, y después creo que cuéntanos de tus siguientes viajes de ir a estudiar o de ir a establecerte en otro lugar. Bueno, luego con el colegio nos fuimos cuando tenía 16 años para Inglaterra. Ok, Estudiamos un mes en Eastbourne, que es un pueblito pequeño que queda a 1 hora de Londres, y luego hicimos el tan acostumbrado del Eurotrip ok. que uno hace. Genial, genial, me gustó, pero ya tenía 16 años y me hicieron mucha más falta mis papás. Me Ah, dio como esa enfermedad de estar lejos de casa, pero me gustó, me gustó. Siento que soy de las pocas personas del mundo que fue a Europa, me pareció lindo, hice check, pero decía, quiero regresar pronto. ok. Tal vez era la edad. Bueno, y después vuelves a Colombia, ¿tú haces tu pregrado acá en Colombia? Sí, Ok, estudié en la Universidad del Rosario Ciencia Política y Gobierno. ok.
y vuelves a Canadá en algún momento. Cuéntanos un poco de ese Sí, viaje. me acuerdo que cuando estaba planeando que iba a estudiar, me quería ir para Corea del Sur. Mm. Entonces, ese fue mi principal meta. Pero hablando con papá, él me decía, bueno, estás muy pequeña, ya fuiste, ya viajaste, has tu pregrado en Colombia y prepárate para irte para Corea. Entonces aprendí coreano, Wow. apliqué a una beca y me la gané. Mm. Y me acuerdo que finalizaba mi universidad, ya estaba lista para irme. Y en ese tiempo Corea del Norte ataca a Corea del Sur y mi papá me dice, te quedas. Entonces tenía que volver a escoger un nuevo destino y dije, bueno, voy de pronto a irme un poco por lo seguro. Me iba a ir para Australia o para Nueva Zelanda, pensando como puedo trabajar, puedo estudiar inglés, todo este cuento. Y mi papá me dice, no, hija, no quiero que te vayas tan lejos. Mm. Entonces determinamos Canadá nuevamente. Y así me vuelvo a encaminar a Canadá a mis 21 años. Ok. Y antes estuviste en Vancouver, esta vez ya vas a Ontario, ¿verdad? En Toronto, Ontario. Sí, Ok. así es. Listo. A mis 21 años dije, bueno, ya me fui a Vancouver. De hecho, fue porque me encontré con una amiga en la universidad que tenía el mismo plan que yo. Mm. Yo me iba otra vez para Vancouver, pero Paula se iba para Toronto. Y me dice, amiga, vámonos juntas. Y yo le digo, bueno, ya conocí Vancouver, vámonos para Toronto. Y nos vamos las dos juntas a Toronto a estudiar inglés por 4 meses. Ok. ¿Y estudiaste solo inglés? Sí, Ok. me iba a estudiar inglés. Realmente ya había hecho mi pregrado y yo decía, bueno, vuelvo a Colombia, pero quiero tener como ese regalo de grado, Mm. ya que no me pude ir a Corea. Ok. Me devuelvo y estuve 4 meses, pero allá conocí toda la gama de oportunidades que Canadá tenía. Sin embargo, en ese momento mi principal prioridad no era esa. Yo quería retornar a Colombia. Ok. Pero, ¿y eventualmente que decides quedarte un poco más de tiempo? No, eventualmente termino los Ujú. 4 meses y me retorno. Ok. De hecho, pasaron desde que tenía 18 años hasta que tenía 21 años que retomo mis riendas y mis decisiones de volverme a ir a estudiar por fuera. Ok. Y ya, digamos, en tus 20, que creo que todavía estás en tus 20, Sí, pero afortunadamente. tus early 20s, Sí. cuéntame cómo fue distinta esa experiencia en Canadá. Bueno, cuando tenía 21 años creo que fue completamente distinta a cuando tenía 13 años. Claro. Ya tenía otro mundo en mi cabeza. Aprendí un montón, conocí Canadá desde otra perspectiva, ya no estaba tan triste extrañando casa todo el tiempo. Más bien estaba en esa época en la que quería salir a rumbear mientras que estudiaba inglés. Un intercambio es lo mejor que le puede pasar a una persona cuando está en esa época de adolescente, porque siento que disfrutas, un adolescente se disfruta todo, pero afuera, conociendo personas de todo el mundo y con los papás pagándole a uno esta oportunidad, que es un privilegio que pocos tenemos y uno lo aprovecha un montón, te hace la experiencia muy distinta. Entonces, para mí fue muy enriquecedora. Mejoré mucho mi inglés y conocí muchas personas que hoy en día hacen parte de lo que soy. Ok. ¿Y ahí fue cuando te quedaste o volviste y después volviste a ir? Ahí me devolví a Colombia. Estuve trabajando aquí en Colombia porque ya estaba graduada. Estuve Ok. por 2 años ejerciendo mi profesión. Ok. Pero precisamente ejerciendo mi profesión dije, uy, mi carrera fue muy bonita en la teoría, pero en la práctica como que no. Ujú. Entonces digo, bueno, voy a retomar las riendas de irme nuevamente para Canadá. ¿Y qué haces en ese momento? ¿Qué te vas a hacer? Bueno, en ese momento comencé a ver un programa que se llama Postgraduate Program, que Ok. es, haz de cuenta, una especialización. Tú sabes de eso más Ok. que yo. Tú tienes un pregrado y estás especializándote en algo. Exactamente. Ok. Y a mí me gustaban mucho los videos, yo vendía maquillaje, hacía videos de maquillaje y dije, bueno, ¿por qué no algo con marketing? Ok. Entonces comencé a hacer todo el plan de mercadeo, de marketing, de negocios en un college que se llama Georgetown College, que amo con mi corazón. Sí. Y cuando ya tomé la decisión, estaba al tiempo pensando pues en hacer unas semanas de inglés para entrar con ILAC, pues con ILAC por medio a George Brown y llega la pandemia y tanto lo de ILAC como lo de George Brown, ¡pum!, se me caen porque todo el mundo pues quedó en un stop Claro. por casi un año completo. Y después, bueno, ¿y qué pasa después? Bueno, cuando llega el COVID, yo digo, esto es cosa de un mes, pero resulta que no. Claro, no fue. Y justo mis 2 papás les da COVID terrible. No tenían en esa época no existían las vacunas, entonces les dio supremamente duro. Ellos tienen enfermedades, digamos que de antes, que les Ujú. afectó en el proceso del COVID y yo digo que fue hasta hoy en día la etapa más dura de mi vida porque no podían ir a hospitales, los tenía cada uno en una silla conectados a un oxígeno y ahí comencé a replantearme otra vez mi vida. Fue supremamente duro, pero es ahí cuando comienzo a ver que ellos se mejoran, que digo,
ya están mejorando, ya los veo mucho mejor. Tengo que retomar mi sueño de irme a Canadá porque la vida solo es una. Y bueno, claro, durante COVID todo lo que era estudiar en Canadá cambió drásticamente porque muchas personas se movieron a estudiar en línea. De hecho, algunos estudiaban por fuera de Canadá, dentro de Canadá. ¿Tú cómo terminaste haciendo los estudios allá? Bueno, quien hoy es mi jefe me ayudó un montón porque Ok. siempre me decía, no te rindas. En esa sacaron un programa virtual, entonces yo comencé a hacer todo virtual. Yo decía, yo no me voy a dejar coger la tarde, como sea voy a comenzar. Entonces comencé a hacer todo en línea, hice el componente de inglés en línea desde acá, desde Colombia, y luego viajé para iniciar mi programa de educación superior desde Canadá, pero en línea. Todo el componente de Mm, educación claro, fue en línea. Ya luego el componente práctico en ese momento abren fronteras y cambió. Pero el componente educativo todo lo tomé en línea. Yo era súper enemiga de estudiar en línea. Era como, claro. no, eso no sirve, eso es terrible. Y la vida me enseñó que sí es muy bueno, sí Mm, es muy bueno, sí se puede sacar un muy buen provecho. ok. Y obviamente esa experiencia es distinta a la del que se está yendo ahorita a estudiar en Total. persona. Pero quiero que nos cuentes un poco porque muchas personas que se acercan a nosotros y varias personas que de pronto están viendo ese podcast están pensando justamente en eso, en ir a estudiar en Canadá. Y estudios postsecundarios en muchos casos como los hiciste tú. Cuéntanos un poco de esa experiencia. ¿Qué tal es Toronto? ¿Qué tal es Canadá para una persona joven, pero que está haciendo estudios postsecundarios? ¿Cómo es esa experiencia siendo migrante? Bueno, yo a Toronto le llamo el lugar en donde los sueños se hacen realidad. ¿Por qué? Porque ahí cumplí yo mis sueños, Ok. ¿sí? Cada persona tiene una experiencia distinta, pero a mí Toronto me abrió las puertas de una manera espectacular. Siento que hacer un posgrado en el exterior te va a dar mucho campo de mejora, no solamente profesionalmente, sino personalmente. Creces un montón, entiendes el mundo desde otra perspectiva completamente diferente y te enriqueces un montón. Por ejemplo, yo me acuerdo que para mí era inaudito pensar que iba a estudiar con compañeros de Francia, de la India, de Inglaterra, y me encontraba con mismos canadienses que me enseñaban todo el tiempo cosas que yo ni siquiera había pensado en si existían. Entonces es muy enriquecedora. ¿Y recuerdas algunos retos en específico obviamente has tenido varios viajes, pero de esta etapa? Sí, muchos. De hecho, el principal fue que me acuerdo cuando yo estaba tomando la decisión de irme y cierran las fronteras, todo el mundo me llamaba, pues no todo el mundo, pero gran parte de las personas que conocían me llamaban y me decían, se acabaron tus sueños, así, Mm. pan. Es algo que está pasando en el mundo, nadie puede hacer nada al respecto y ya no puedes hacer nada, tienes que cambiar de ruta, tienes que desviarte de lo que querías. Ese fue el principal reto, escuchar a todo el mundo decirte, no vas a poder hacerlo. Y estando allá, ¿sentiste que te adaptaste fácil o fue retador en Fue cierto retador. modo? Ok. ¿En qué? Sin duda. Fue súper retador. Siento que, bueno, yo me fui sola. Claro. Muchas personas se van en pareja. Creo que Sí, es eso lo distinto. hace un poco más amigable, sin decir que sea fácil. Ujú. Pero yo me fui sola y siempre le hablo muy claro a las personas que van a tomar esta decisión y les digo, migrar no es fácil. Migrar es bien importante, que trae muchos beneficios, los trae, pero el estar solo en otro país, por ejemplo, una de las cosas que más me dio duro fue cuando me enfermé la primera vez. Claro. Cuando me dio gripa, yo lloraba y no era de la gripa, era de que me sentía sola Ujú. en otro país. Entonces sí siento que es muy retador adaptarte a otro país solo, en el que no hablan tu idioma, en el que no tienen tu cultura, que a pesar de que es muy amigable y es muy abierto a que tú crezcas y te trae muchas cosas buenas, es bien retador estar solo en otro país por varios tiempos. Sí me costó adaptarme. Ya cuando me adapté, genial, disfruté. Súper. Y bueno, te gradúas, logras trabajar porque sacas ese permiso para poder trabajar después de que te gradúas. Cuéntanos un poco la transición a la vida laboral habiendo estudiado allá. Y fue, bueno, yo digo que fue única en el sentido de que yo me acuerdo que cuando llegué, comencé a aplicar de una vez al día siguiente a empleos como en supermercados, pero entonces yo no quería trabajar les voy a poner un ejemplo, en Éxito. Yo quería trabajar en Pomona, en Carulla, Pomona. Ok. Yo quería esos tipos de trabajo. Yo decía, si voy a ser cajera, voy a ser la mejor cajera. Entonces comenzaba a aplicar a diferentes trabajos y en todo lado me decían que no. Nunca me llamaban, yo me quedaba esperando, entonces ya luego, bueno, pues bajemos un poquito el perfil, me voy a trabajar a Tim Hortons, a la cafetería de todos los barrios. Ujú. Tampoco, no me llamaban de ningún lado. Y decía, pero, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces, me acuerdo que una amiga me llama y me dice, de pronto tú estás para algo más grande. Y yo le decía, bueno, pero es que si no me aceptan en un supermercado, Piensas ahora que que me van a aceptar por allá en un trabajo, una empresa seria.
Y ella me dice, aplica. Y comencé a aplicar a trabajos serios, no serios, porque todos son serios, pero a trabajos calificados, Ok. les llama Canadá. Sí. Y ahí conseguí mi primer trabajo, Ok. ¿sí? ¿Y en qué estabas trabajando ahí? Bueno, comencé a trabajar en ILAC Ok. directamente, en donde hoy sigo en día. Siento que también fue un poco, yo siempre le digo a la gente, la migración viene acompañada de esfuerzo, de proactividad y de un poquito de suerte. Es En el caso cierto. mío, yo conté con un poquito, sino mucha suerte, porque quien hoy es jefe, o mis quien hoy son jefes, yo los venía ayudando en algunos eventos desde acá, desde Colombia, y ya nos conocíamos, ya había como un link entre nosotros. Y cuando llegué a Canadá y comencé a aplicar, justo se abrió una oportunidad, apliqué y de una vez lo conseguí. Entonces, para mí esa fue como la chispita de suerte que me mandó el destino. Claro, sí. A veces el timing lo Es es todo. perfecto. Y bueno, entonces mencionas que estás en ILAC, que pues tú obviamente puedes explicarnos más, pero es una escuela de inglés, pero también una institución académica con pathways y con estudios postsecundarios. Y no solamente eres migrante, sino que acompañas a muchos migrantes en su proceso, ¿verdad? Sí, es muy bonito trabajar en ILAC. Creo que me ha enseñado mucho. Yo siempre digo que todas las personas, empresas e instituciones son maestros en tu vida. Ujú. Cumplen ciertos ciclos en los que te enseñan ciertas cosas y a mí ILAC me enseñó a creer en mí. Era una niña que viajó en contra de mucha gente que le decía que no lo iba a poder hacer y que aplicaba a supermercados porque creía que no iba a conseguir nada más, sin decir que un supermercado no sea malo, sino que yo pensaba que más allá de eso yo no iba a conseguir. Ujú. Entonces, en ILAC creyeron en mí. Me acuerdo que justo fue por la pandemia que se abrió esta vacante. Entonces, a la que yo apliqué a ILAC. Entonces, tal vez si la pandemia no hubiera pasado, yo no hubiera esperado, esa vacante tal vez nunca se hubiera abierto y mi camino hubiera Claro. sido completamente distinto. Mis jefes me apoyaron, yo apliqué, obviamente con mis capacidades logré entrar. Y ILAC, ¿qué es básicamente un grupo educativo en el que las personas o estudiantes pueden tomar programas de inglés, pueden hacer programas cortos, como diplomados, programas vocacionales. Y lo que yo hago básicamente a la gente es explicarle cómo hacer este camino. Ok. Bueno, hablemos ahora de algo que le interesa a mucha gente y es el construir nuevas relaciones. Y sobre todo por lo que tú mencionas, que es muy distinto cuando uno viaja solo a cuando viaja con pareja y con hijos, ¿verdad? Porque pues por lo menos si uno está solo, si uno está con la pareja y con los hijos, pues por más que le vaya a uno en el día, tiene ellos cuando uno llega a la casa, ¿verdad? Total. Cuéntanos un poco como una persona joven eh, de tu generación, la generación Z. eh, Yo creo que alcancé a ser millennial. Estás como en el Estoy borde en de la los raya. dos. Ok. ¿Cómo cultivaste nuevas amistades en un país nuevo? Bueno, yo digo que eso es una combinación gigante del entorno en el que estás, de tu proactividad nuevamente y sobre todo echarle ganas. Hay que echarle ganas. Me acuerdo que inicialmente yo hablaba con todo el mundo, o sea, con todo el mundo. Hasta yo iba a la droguería y yo me hacía amiga de la droguería. Okay. Yo me montaba en el metro y el señor que iba en el metro me hacía amiga del metro. Ujú. Y siempre va con un colombiano, con un español. Y entonces así como que me fui, digamos que entrando en cierta comunidad latina. Y también conté con otra chispita de suerte y era que mi amiga Paula, con la que yo fui inicialmente a estudiar inglés, también decidió emigrar Claro, al sí, tiempo mío. eso ayuda. Entonces teníamos ya como nuestra amistad construida. También está con otra amiga, éramos tres, somos tres, Daniela, Paula y yo. Y como que nos la pasábamos de arriba para abajo y entre el trabajo, las fiestas y nosotras fuimos construyendo ese entorno. Ok. Y comparado con Colombia, ¿notas alguna diferencia en lo que es hacer amigos en Canadá, hacer amigos acá, para una persona como de tu edad? Yo soy un ser humano muy sociable. A mí me encanta hablar con todo el mundo, entonces siento que para mí ha sido fácil relacionarme en los dos aspectos. Conozco personas que están en Canadá y que tal vez llevan 2 años, 3 años y conocen a las mismas 3 personas o a las mismas 5 personas porque tal vez les cuesta un poquito más relacionarse. En mi caso, creo que fue muy similar. Con quien iba hablando, sobre todo en el trabajo también, en salidas con mis amigas, siempre encontraba como esa oportunidad de ir entablando nuevas relaciones y no se me dificultó. En el college también, muy fácil. ¿Hay alguna cosa que te sorprendió de, no sé, socializar con la gente canadiense, si podemos usar ese término, o que te sorprendió de la calidez de la gente allá o de... Sí, ahora que dices calidez, sí. Me acuerdo que en mi cabeza estaba que los canadienses, Norteamérica, Estados Unidos, eso es todo igual.
Ok. ¿cierto? Entonces, cuando voy a Estados Unidos siento un poquito, por ejemplo, el oficial de migración es bravo, es grande, Ujú. se pone serio. Y me acuerdo que cuando entraba a Canadá, el oficial de migración, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, por favor, pasa. Y yo, ¿what? Es amable. Tuve la oportunidad de, en una casa de familia, cuando estaba haciendo un programa de inglés, conocí a mi homestay, que es canadiense, su nombre es Melissa, Ujú. y también pensaba que iba a ser súper brava. Esa señora parece latina, es Ujú. divina, súper cálida y su familia igualmente. Me llevé la sorpresa de que los canadienses son bastante, bastante cálidos. Súper. Sí, y eso la verdad es más allá de un estereotipo, es algo que uno se da cuenta y como tú dices, uno asume que todos los anglosajones son la misma cultura, pero Ujú, a pesar de compartir una frontera, es muy distinto en Canadá. demasiado, Y obviamente pues en Toronto, una sociedad tan multicultural, no solamente estás interactuando con gente que nacieron allá, sino de todos lados del mundo, de ¿verdad? todos lados. Así es. Bueno, hablemos algo de un tema un poco más íntimo. Ok. Hablemos del Qué mundo de las calo. citas. Ok. Cómo es dating? ¿Cómo es conocer una pareja potencial como un migrante en un nuevo país? Bueno, nuevamente creo que mi caso fue distinto porque yo llegué a Canadá cuando decidí migrar, Ujú. llegué soltera, pero estando en Canadá, pues llegué soltera en términos legales, tenía Ok, un novio. ok, em, y estando en Canadá decido casarme con mi novio que me estaba esperando en Colombia. ok. Entonces digo, no, casémonos, me lo traigo y eso acá nos acompañamos y somos felices, porque uno cree que todo es así de fácil. Ujú. Y vengo acá a Colombia, me acuerdo que como por 3 semanas me caso, me devuelvo a Canadá y aplicamos a ver si a él le pueden dar un permiso para llevármelo y se lo niegan. Mm. Y ahí digo, ay, hijo de madre, se me enredó el plan que yo tenía en mente. Y tratamos mucho tiempo de solventar las cosas y al final no funcionó y terminamos Ok. separándonos legalmente. Tuve un récord de uno de los matrimonios más cortos de la historia, menos de un Ay, año. Y ya luego comencé a tratar otra vez como de entrar en ese mundo. Claro, me tomé un tiempo sí, como no. para Ujú, sanar mis heridas un poco. ujú, Ay, no, pero malísima, soy malísima con el tema de dating en Canadá, porque las aplicaciones, por ejemplo, allá son muy famosas ujú. y para mí eso era muy berraco, era muy difícil. Me acuerdo que yo abría esas aplicaciones y me salían compañeros del trabajo y yo, ay, no, ¿qué es esto? Entonces, sí, claro. Entonces, para ti, pues tú lo has mencionado, tú eres una persona muy sociable, para ti es mucho más orgánico, quieres que sea como más de alguien que conozcas. Sí, pero también es una paradoja porque soy muy sociable con mis amigos, pero cuando un chico me gusta, no le hablo, no lo miro, súper nerviosa, no quiero que me hable, me pongo, ay, ya, chao. Entonces me costaba el tema, tal vez de crear un entorno social no me costó, Ok, pero crear una o lograr una relación sí me costó bastante. Salía con chicos y también el tema de las culturas. Canadá es un sí, ok. país lleno de miles de culturas, lo que es genial, pero cuando ya vas a entrar en una relación, estar con una persona de otra cultura es un mundo distinto. Hay personas que les va súper bien. En mi caso, yo amo y adoro los colombianos. Ok, está bien. Y sigues conectada con Y Colombia, sigo entonces. conectada con Colombia. De hecho, mi pareja actual la conocí en un viaje de trabajo en Colombia. Ah, No fue bueno. en Canadá. Y cuéntanos un poco de eso, porque en tu caso tú has tenido la ventaja, si se puede llamar así, de que no has tenido que sufrir ese desarraigo de otras personas que te vas y te desconectas. Tú has Ujú. podido, por tu trabajo, seguir muy conectada. Para ti, ¿eso es algo que tú dirías, eso es importante como parte de mi proceso como migrante, o fue simplemente algo que se dio por coincidencia? Bueno, yo siento que es algo que no esperaba que fuera a suceder tan pronto. Ok. Realmente el trabajo que yo tengo hoy, yo lo soñé desde mis 21 años. Mm. Cuando conocí que ese trabajo existía, yo decía, ya descubrí lo que quiero hacer en mi vida, quiero hacer esto. Gracias a Dios y nuevamente al entorno, a mis capacidades y a la chispita de suerte, conseguí que antes de mis 30 años ya pueda estar haciendo el trabajo de mis sueños y sentirme realizada al hacerlo. Y siento que es un poco como un sabor dulce pero amargo, porque tengo la oportunidad de venir a Colombia y Ujú. tener esa conexión con mi familia, verlos cada rato, pero eso a su vez hace que sea muy difícil otra vez regresar Sí, claro, te entiendo. porque te apegas, te desapegas, te apegas, te desapegas y ese cambio de chip cada rato complica a veces la situación. Sí, claro. ¿Y dónde sientes que está tu futuro? ¿Acá, allá o no Uy, sabes? Andrew, esa es una pregunta que me haces en el momento más equivocado. Realmente es algo que me he venido planteando. Creo que a veces pasa, todo en la vida el balance es muy importante. Ujú.
siento que el alcanzar mis sueños y lo que yo quería hacer durante toda mi vida tan rápido hizo que llegara a un punto en el que ya no sé cuál es el siguiente paso. Entonces estoy pensando para dónde me debo mover, qué es lo que yo quiero para mi futuro, en dónde me veo yo. Y eso implica también Colombia versus Canadá. He conocido en este camino personas que decidieron quedarse en Canadá y tienen una vida perfecta, genial, divina, y personas que decidieron decir, gracias por todo lo que viví en Canadá, me retorno, y también tienen una vida perfecta, genial, divina, y digo como, bueno, ¿con cuál de los dos mundos me voy a quedar en estos momentos? Está bien, seguro, y date tiempo y seguro, como dices, a veces también es el timing, llegar al momento en el que tomes esa decisión. Y bueno, de pronto antes de que finalicemos como migrante, como, no sé si te puedo llamar esto, consejera de migrantes, una persona que interactúa y que ayuda a muchos migrantes en cumplir ese sueño, ¿cuál es el principal consejo que tienes para ellos? De los que están considerándolo, que de pronto tienen miedo, que de pronto han ido, han vuelto. ¿Cuál es el consejo de Catalina Mosquera? Wow. Persigan sus sueños. Del piso no pasan. Y no dejen que nadie, no le permitan a nadie decirles que no pueden hacerlo. Ustedes demuéstrenle con actos a las personas que todo lo que en su mente pasa es posible que pase en la realidad si se esfuerzan y trabajan por ello. La verdad, muchas gracias, Catalina, por acompañarnos hoy, por darnos su perspectiva única, Gracias. Hablarnos de corazón como lo has hecho y contarnos un poco de tu trayectoria, que cada experiencia es única. Y pues me alegra que te haya gustado el vino y la verdad encantó. Siempre es un placer verte y gracias por compartir con nosotros. Andrew, gracias, y gracias a Vivir Afuera Podcast por este espacio tan bonito. Espero que de verdad este espacio le sirva a las personas para dejar el miedo atrás. El miedo lo único que hace es quitarnos oportunidades. Entonces, gracias por crear este espacio para tu gente. Bueno, gracias. Y a todos los que nos siguen, recuerden que acá no termina la discusión. Nos pueden seguir en Instagram, Vino Inmigración. Nos pueden seguir en TikTok, Vivir Afuera. Nos pueden hablar un poco de qué quieren de que hablemos, qué vinos quieren que catemos. Nos cuenten un poco de sus experiencias también y de qué quieren oír como parte de esta comunidad. Y antes de que nos vayamos, pues hablando de nuestras redes, ¿por qué no nos cuentas sobre las tuyas? ¿Dónde puede la gente seguirte y aprender un poco de lo que estás haciendo y también lo que haces a nivel profesional? Gracias, Andrew. Bueno, yo tengo un Instagram que se llama Los Días con Cata, Cata con C de casa. Está en Instagram, ahí les subo cosas de mi vida, les subo mis proyectos, lo que hago. A veces les pongo cosas del trabajo también para que vean un poquito cómo funciona y les muestro cómo es vivir entre Colombia y Canadá, los beneficios, los contras, todo desde el corazón. Bueno, Cata, de nuevo, muchas gracias y muchos éxitos en tu futuro. Salud, gracias, Andrew. Igualmente.